Pues bien, señoría, vamos a entrar directamente a lo que sería el delito de asociación ilícita, pero solamente tocado respecto de cuestiones que no han sido analizadas por los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Uno es una cuestión que entendemos que es de aplicación del derecho europeo, que es la cuestión relativa a la previsibilidad de la norma en relación al sujeto que la recibe, es decir, al que va a cumplir, el que puede cometer el delito de asociación ilícita. Una es la posición respecto, en este caso, no de la asociación ilícita, sino de la división y de la acumulación de las piezas, o mejor dicho, de la división, fragmentación de las piezas y lo que da lugar a la aplicación o no del concurso real del delito de asociación, y la posición que toma la sección cuarta de la Audiencia Nacional, y también en relación a lo que ha sostenido el Ministerio Fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, ya que ha traído a colación la sentencia de 8 de febrero del año 2017 en relación a lo que manifestó aquí en el momento de su informe. Señoría, vamos a pasar a hacer referencia a la primera cuestión, señorías. En primer lugar es que no es de aplicación el artículo 515 del Código Penal respecto de los hechos que son objeto de enjuiciamiento, 2005, 2006, 2007, y no lo son sencillamente porque en aquella época la aplicabilidad que se hacía de esta norma era para castigar aquellas conductas de las organizaciones criminales, de las que se denominaban bandas armadas e incluso sobre todo de la propia ETA. Hasta tal punto es así que fíjese lo que decía en la reforma que se opera a partir del año 2010 con la Ley Orgánica 5/2010 que modifica el Código Penal introduciendo el 570 respecto de la organización criminal. ¿Qué decía en relación a lo que está sosteniendo esta defensa? En este preámbulo, el devenir de los pronunciamientos jurisprudenciales ha demostrado la incapacidad del actual delito de asociación ilícita para responder adecuadamente a los diferentes supuestos de agrupaciones u organizaciones criminales. En primer lugar, y de ello da prueba la escasa aplicación del artículo 515 del Código Penal fuera de los casos de bandas armadas u organizaciones terroristas. Dice a continuación, de donde desde luego no es forzoso deducir que cualquier agrupación de personas en torno a una actividad delictiva pueda conceptuarse como asociación y menos aún asimilarse al ejercicio de un derecho fundamental como sugiere la ubicación sistemática de la norma penal. Esta defensa, señoría, se ha preocupado de leer las sentencias del Tribunal Supremo en toda aquella época, y la aplicación que se hacía del artículo 515 era precisamente para las bandas terroristas, para las bandas que eran armadas, incluso a los que, por ejemplo, robaban joyerías. Pero esa era la aplicabilidad que tenía en aquel entonces, señoría, sobre todo antes de la reforma que estamos diciendo del año 2010. Hasta tanto es así que esta es una cuestión fundamental. Ese era el marco de aplicación jurisprudencial. Pero no solamente eso, era también el marco de conocimiento social, el marco de lo que podrían ser las personas que pudieran estar cometiendo este delito en su caso y en aquella época. Hasta tal punto es así que incluso el propio Tribunal Supremo, sabedor de este desencaje legislativo, fue perfilando la aplicación de esta norma en sentencias como la 503/2008 o la 745/2008. Pero fíjese, y es lo que estábamos hablando acerca de la nota de la previsibilidad y en lo que sería el propio derecho europeo. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una famosa resolución, la demanda 42.750/09, que es del Río Prada contra España, venía a hacer referencia en el punto 78. El artículo 7 del convenio no se limita a prohibir la aplicación retroactiva del derecho penal en ejercicio de un acusado, al tiempo que prohíbe en particular ampliar el alcance de los delitos existentes a actos que antes no constituían delitos. También establece el principio de que el derecho penal no debe de interpretarse por extensión en detrimento de un acusado, por ejemplo, por analogía. Y no es esto sino precisamente consecuencia de un principio fundamental dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, el principio ni un crimen ni una pena sin leve. Y decía a continuación, leo el último párrafo, en el punto 79 de esta sentencia. De ello se desprende que los delitos y las penas correspondientes deben estar claramente definidas por la ley. Este requisito se cumple cuando el justiciable puede saber, a partir de la redacción de la disposición pertinente, y si es necesario con la ayuda de la interpretación de los tribunales. Y a continuación decía, al concepto al que se refiere esta defensa, previsibilidad de la ley penal.
La noción del derecho utilizada en el artículo 7 corresponde a la de derecho, que figura en otros artículos del convenio. Incluye el derecho de origen, tanto legislativo como jurisprudencial, e implica condiciones cualitativas como las de la accesibilidad y previsibilidad. Pues bien, si nos encontramos con que en aquel momento estaban dictándose sentencias por el Tribunal Supremo donde el delito de asociación ilícita se aplicaba a las bandas organizadas y a las bandas criminales, desde luego no le era previsible a los justiciables que en un futuro podrían ser objeto por la condena de este concreto tipo penal. Pero no solamente eso, es que nos encontramos con que precisamente se opera esa reforma a la que estoy diciendo para diferenciar lo que son los dos tipos penales. Prueba de ello es la reforma de la Ley Orgánica que tiene lugar a partir del año 2010, donde se introduce el artículo 570 bis, estableciéndose una clara dicotomía, aun cuando solo sea por la ubicación sistemática en que dichos delitos se encontraban. Uno en lo que serían los delitos contra el orden público y otro dentro del título de los delitos contra la Constitución, porque esto es lo que persigue precisamente el delito de asociación ilícita, el uso correcto de un principio constitucional, el de la asociación, que se encuentra recogido dentro del artículo 22 de nuestro Código Penal. Pero fíjese, siguiendo en este sentido de la idea que pone sobre la mesa esta defensa, lo que decía en este caso el propio preámbulo, el número 28, respecto de la Ley Orgánica 5/2010. Las organizaciones y grupos criminales no son realmente asociaciones que delinquen, sino agrupaciones de naturaleza originaria e intrínsecamente delictiva, carente en muchos casos de forma o apariencia jurídica. ¿Qué nos encontrábamos, señorías? Con que antes existía una norma, la de 515, que servía de cajón desastre. En ese cajón desastre, el Tribunal Supremo metía incluso las de las propias organizaciones criminales. Es que para eso se fue aplicando, y fue el propio Tribunal Supremo aplicando esta norma como dirigida, en este caso, a las mismas. Y justo cuando aparece la reforma del año 2010, por la aplicación del principio de especialidad, es cuando se clarifica esa dicotomía y esa aplicación respecto de lo que es el artículo 515 para asociaciones y lo que es el 570 para los que serían las bandas terroristas e incluso aquellas que podrían estar organizadas económicamente. Pero a partir precisamente de ese momento. ¿Qué ocurre, señorías? Que aquí ha venido, respecto del segundo punto al que ha hecho referencia esta defensa a tratar, en cuanto que el Ministerio Fiscal en su informe dijo, bueno, es que estamos aquí ante hechos diferentes en relación a la sentencia de 8 de febrero del año 2017, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. ¿Por qué? Porque estamos ante hechos distintos que incluso resuelve un tribunal distinto, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y sobre todo la base del mismo es porque encima nos encontramos con la utilización de una mercantil diferente, que aquí no está, que es la empresa Horas Market. Pues bien, señorías, hay que leerse la sentencia de 8 de febrero del 2017 y solamente dos párrafos en relación, así, y sobre todo en cuanto a lo que es las piezas a las que haremos, lo que hace referencia a estos dos párrafos sobre si solamente opera allí Horas Market o si las mismas empresas denominadas aquí del Grupo Correa también operaban en Valencia. Página 87, último párrafo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. La utilización de Easy Concept, empresa distinta de Horas Market, pero perteneciente al llamado Grupo Correa, para el fraccionamiento de los conceptos e importes a facturar, así como la inclusión en aquellos conceptos ficticios, genéricos, duplicados e inútiles, formó parte del plan orquestado por los acusados para eludir nuevamente el procedimiento legal establecido para su contratación al concurso público. ¿Les suena a ustedes, señoría, lo que está haciendo referencia este párrafo de la sentencia? O el página 337, párrafo segundo. Lo que decidieron Milagrosa Martínez y Rafael Betoret para favorecer la opacidad del pago de estos sobrecostes, más allá de lo contratado con la adjudicación del concurso del stand a Horas Market, todo ello mediante la utilización de diferentes empresas de la organización del Grupo Correa, además de Horas Market, y la práctica habitual del fraccionamiento y distribución entre los importes facturados. Pero no solo eso. Hemos anunciado lo que la propia Audiencia Nacional, esta Audiencia Nacional, la sección cuarta, estaba haciendo alusión en cuanto a la formación de las piezas separadas. Auto de la Audiencia Nacional número 233/2014
de 11 de noviembre. A esta pieza estamos haciendo referencia. Y dice, sobre esta materia, página 12, sobre esta materia reiteradamente planteada por muchos de los recurrentes, consideramos que no se ha pronunciado con la suficiente claridad y contundencia el magistrado instructor, quien hace una simple remisión a lo establecido en el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin duda basándose en lo sentado por determinada jurisprudencia, que no aborda en profundidad las consecuencias penológicas que supone para el imputado el uso de la opción de ser enjuiciado por unos hechos en una pieza separada, pero conservando su implicación por otros hechos en otra pieza separada o en la causa principal. Y es que este auto venía a referirse al artículo 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, claro, aquel que establece la posibilidad de la división en contra del principio general de no fraccionar el propio sumario, la posibilidad de que estas piezas puedan separarse. Cuando estamos precisamente ante delitos conexos que con elementos que lo permitan puedan, en este caso, dar lugar a un enjuiciamiento separado. Pero fíjese lo que decía también este auto. Este auto de la Audiencia Nacional, siempre que no haya repercusión penal, y se refiere a la sentencia del Tribunal del Supremo de 26 de junio del 2002 y a la sentencia también del Supremo 233/2014 de 11 de noviembre. Y dice, si la necesidad de la acumulación va a suponer un retraso injustificado e inútil en la tramitación y no existe peligro de sentencias contradictorias, no será obligada la acumulación, y que la acumulación y el enjuiciamiento conjunto sí serán obligados cuando tengan repercusiones en la penalidad. Párrafos delante dice, y más adelante, y solo podrá incoarse pieza separada cuando no repercuta negativamente en la penalidad del afectado. ¿Por qué? Porque el propio auto, y no leo, pero sí transmito en este caso a la sala, venía a decir que claro, el problema es la remisión que hacía en este caso el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Penal respecto de lo que sería la liquidación de las penas, cuyo artículo, ¿a qué se está refiriendo este artículo 988? Únicamente al artículo 76, que es el que viene a establecer las normas del concurso real. Pero este propio auto, siguiendo las sentencias, denunciaba el problema que se generaba en este caso respecto del condenado, porque no podía ser de aplicación la continuidad delictiva del artículo 74 o incluso el concurso medial o ideal regulado en el artículo 77 y sobre todo, señorías, teniendo en cuenta que tras la modificación operada en el año 2015 el propio Tribunal Supremo ha establecido con gran generosidad en cuanto a la penalidad se refiera a este precepto que seguro que esta sala de sobra lo conoce. Y dice textualmente, pero la ejecución del auto de la Audiencia Nacional, pero la ejecución de esta regla acumulativa de penas puede perjudicar los derechos de los imputados en los supuestos en que la realización de los delitos que se le atribuye haya tenido lugar en continuidad delictiva del artículo 74 del Código Penal. Fíjese de absoluta relevancia lo que sigue diciendo este auto de la sección cuarta. Y precisamente por ello, las acusaciones personadas y el magistrado instructor ha de velar cuidadosamente para que los ámbitos o segmentos temporales, objetivos y subjetivos que engloban los contornos de las concretas conductas posiblemente delictivas de cada uno de los imputados a los que afecte la nueva pieza separada, denominada Diligencia Previa 275/08, época 1, 1995-2005, no resulte arbitraria ni artificialmente cortada. De esta forma, ha de garantizarse que ninguna conducta totalmente perfilada que participe de las características de la continuidad delictiva o está afectada por una situación concursal, medial o ideal, se vea extendida en aras de la estricta aplicación de aquellos tres criterios, puesto que, si ello sucediera, se pondrá en peligro el principio non bis in idem, con la consecuencia de la vulneración de los derechos procesales consagrados en el artículo 24 de la Constitución. Y es que estamos ante un delito continuado, un solo delito. No estamos aquí ante la existencia de una pluralidad de acciones que individualmente consideradas podrían dar lugar a la aplicación, en este caso, de distintas infracciones de normas penales. No, señor. Estamos ante un delito continuado. ¿Por qué? Porque reúne los requisitos, señoría. Estamos hablando de una pluralidad de acciones
estamos hablando de un plan preconcebido o idéntica ocasión, y estamos hablando de que se estaría transgrediendo, en su caso, principios de igual o semejante naturaleza jurídica. Pero sobre todo una cuestión fundamental. Se hablaba aquí por alguna de las defensas de que estamos hablando de distintas zonas geográficas. No, señor, es que no es una cuestión de distintas zonas geográficas. Es que esta continuidad delictiva se producirá aunque se trate de que afecten a distintos sujetos pasivos, siempre que exista una conexidad temporal, distintos sujetos pasivos, y esto lo dice, entre otras, sentencia de 1316 del 2002 del Tribunal Supremo, perdón, 10 de julio del año 2002. Es decir, en este caso, a distintas corporaciones locales. ¿Y qué ocurre también? Y voy ya terminando ya esta parte, señoría. Es lo que hacía referencia incluso el propio Ministerio Fiscal a la hora de intentar decir que, bueno, que estaríamos aquí ante distintos concursos de delitos, porque estaríamos ante hechos que son totalmente diferentes. Bien, y decía, estamos aquí hablando del propio Tribunal Superior de Justicia de Valencia y que por eso fueron objeto de enjuiciamiento dentro del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. ¿Qué ocurrió, señoría, cuando se perdió el aforamiento de uno de los acusados? Que automáticamente todas las piezas vinieron, en este caso, aquí a Madrid. Y ya finalmente termino en cuanto a lo que también anuncié respecto del Ministerio Fiscal y cómo se pronunció en Valencia el Ministerio Fiscal de una forma totalmente diferente a como lo hace aquí, en cuanto a la formación de piezas. Nos referimos en este caso al escrito de 21 de mayo del 2013, que es, y dice, quizás a lo que se refiere el recurrente, que es cuando estábamos hablando de que se estaba discutiendo la formación de piezas, quizás a lo que se refiere el recurrente por la mención de la vulneración de estos institutos por consecuencia de la formación de la pieza quinta, sea la de los principios de legalidad y proporcionalidad de las penas, que como en su momento se alega, en defensa de la resolución por la que se acordaba la formación de la misma, desde una perspectiva material, tampoco es cierto que se produzca, dado que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente, manteniendo que no existe inconveniente, dice el Ministerio Fiscal, en aceptar la duplicidad de procesos y condenas siempre que la pena o penas resultantes no sea superior a las que se hubiera impuesto de haberse realizado un único enjuiciamiento. Por todas, sentencia del Tribunal Constitucional dice 221/1997, evitando que de este modo se produzca una exasperación punitiva que en sí mismo sería contraria al principio de legalidad del artículo 25. Bien, terminada esta cuestión más bien técnico-jurídica, entraríamos a lo que afectaría más a mi defensa.